RR Noticias. Muchos vislumbran la que será la madre de todas las batallas, la pretendida reforma electoral. Mientras Morena y sus aliados cuentan con el apoyo del PRI para sacar adelante la reforma electoral propuesta por la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la oposición se prepara para dar la pelea y tratar de frenarla. ¿Será la reforma electoral la madre de todas las batallas legislativas? ¿En qué equipo jugará el revolucionario institucional? A menos de 2 años de las elecciones presidenciales del 2024, las reformas electorales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador promueven la desaparición del Instituto Nacional Electoral. En contraparte, genera la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, INEC, el cual estará integrado por 7 y no por 11 consejeros. El INEC, de acuerdo a la propuesta, será el único órgano electoral encargado de organizar las elecciones en los estados y a nivel federal, con lo cual estarán desapareciendo los institutos y los tribunales electorales locales. La reforma incluye también la eliminación de 200 diputados federales y 32 senadores plurinominales, entre otras modificaciones. El pasado miércoles, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguraba que el PRI los ayudará a sacar adelante la reforma electoral y retomar la reforma eléctrica. En reunión con los legisladores de Morena, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo, el funcionario federal argumentó que el acuerdo con el revolucionario institucional es amplio. Fue el pasado mes de septiembre cuando el PRI y Morena llegaron a un acuerdo para impulsar la ampliación hasta el 2028 del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, lo cual vino a generar diferencias al interior de la Alianza Va por México. ¿Mantendrá el PRI su postura de ir en contra de la reforma electoral propuesta por el gobierno federal? Y ahí la pregunta que hace Tere Garay, nuestra directora de noticias esta mañana, a quien le agradecemos, por supuesto, por la cápsula de contexto. Y esta pregunta que permanece en el aire, ¿el PRI se quedará con esta postura en contra de ir por la reforma electoral? Todavía esta misma semana el señor Alejandro Moreno reiteró que no hay un acuerdo para descabezar al INE y desaparecerlo, pero bueno, pues de eso vamos a platicar esta mañana con nuestros invitados a la mesa. Saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente a nuestros convocados de hoy. Víctor Alfonso Cuevas, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Vic. Mi estimado Ángel, muy buenos días, saludos a ti y a todo el auditorio de RR Noticias. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Jesús Méndez Aguilar está en el proceso de conexión esta mañana, estaremos con él en un instante. Mi querido Juan Luis Íñiguez, ¿cómo te va? Buenos días. Mi estimado Ángel, muy buenos días, un gran saludo a todo tu auditorio en esta mañana. Sergio Camacho, bienvenido, ¿cómo te va? Don Ángel, buenos días, con el gusto de acompañarles en la mesa de análisis como cada miércoles. Gracias por estar con nosotros, a los tres que ya están conectados y a Jesús que está, como les cuento, en este proceso de conexión enseguida. Bueno, vamos a arrancar. Primera de ellas, de las preguntas que tenemos para el día de hoy. Pues ahí viene la reforma, ya ha dicho Ignacio Mier, esta misma semana se discute ahí en la Cámara de Diputados. El PAN ha dicho que de ninguna manera votará a favor de esta reforma bajo ninguna circunstancia. El PRI, Alejandro Moreno, que tiene la palabra más devaluada en este momento que un billete de 3 pesos, ha dicho que tampoco irá a apoyar esta reforma electoral. ¿Pero qué debemos esperar, Víctor Alfonso Cuevas? Mi estimado Ángel, yo creo que es una más de las bravuconadas del guardián de los intereses de López Obrador en la Secretaría de Gobernación, porque en estricto sentido el PRI ha sido muy claro en su postura precisamente en proteger y aumentar la autonomía y la independencia del Instituto Nacional Electoral y de garantizar que el desarrollo de las elecciones en nuestro país persiga verdaderamente una vocación democrática. A mí me parece que en este sentido el miedo que le tienen a esta alianza opositora que se sigue consolidando, que sigue madurando, que se sigue fortaleciendo, pues es tal que lo que están buscando ahora es encontrar esos resquicios para seguir dividiendo a la oposición, pero en esta ocasión se van a topar con pared porque el compromiso de los partidos políticos es muy claro, es proteger al INE y proteger con ello a la democracia de nuestro país. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Vamos a tener a Jesús en un instante, a Jesús Méndez Aguilar. Mientras tanto, preguntarte, Juan Luis Íñiguez, pues, ¿qué opinas de este asunto? ¿Se mantendrá, como ha dicho hasta ahora el señor Alito Moreno, en contra de una pretendida reforma electoral?
Pues eso esperamos, Ángel, que el PRI pueda tener por primera vez una postura clara, que podamos asumir con total seriedad de que va a ser cumplida, porque en estos últimos tiempos necesitamos ser muy analíticos y muy precisos para descifrar todo lo que está dentro del PRI. Hay personas que, por supuesto, han manifestado su idea de defender a la democracia, pero pues normalmente vemos que el presidente de ese partido no ha asumido una postura congruente. Mira, Ángel, no es obsoleta ni inviable, ni siquiera secundaria, la idea de la democracia en este país. Es contra lo proclamado por las dictaduras interesadas en destruirla la única posibilidad que tenemos de un crecimiento de las comunidades humanas de forma equilibrada para poder de verdad acabar con la miseria, la ignorancia, la injusticia y la inseguridad. El problema, Ángel, es que hay una agenda oculta que de pronto se volvió cínica, que se volvió abusiva y se volvió corrupta en manos del gobierno federal de Morena. Bien, muchas gracias, Juan Luis. Jesús Mencía Aguilar, ¿tú cómo ves que va a votar Alito o cómo les va a ordenar a los priistas que voten en caso de que avance esta intención de reforma electoral? Bueno, en principio, me parece que eso de ordenarles está por verse. Al final convenció no solamente a los senadores, sino a la fracción legislativa de los diputados federales. Lo que significa es que específicamente en el trato de la política hay acuerdos, hay consenso. Y en ese sentido, bueno, pues le interesó al PRI porque el PRI requiere de alguna manera reinventarse, rehacer su vida institucional y bueno, pues estarán ahí los dinos y los no dinos con el propósito de establecer qué es lo que quieren del PRI, del nuevo PRI. Muchas gracias, Jesús. Preguntarte, Sergio, ¿cómo ves este tema? Creo que buena parte de lo que se diga de la reforma electoral pues va a pasar por el voto del Revolucionario Institucional y a ver cómo les dice Alito que voten a sus huestes. Sí, Ángel, pues es un asunto muy, muy delicado. Uno, porque bueno, ya está el antecedente de lo que acaba de suceder, ¿no? Con el tema de la Guardia Nacional y la Secretaría de Defensa. Y bueno, pues esto ya parece que hace un guiño a cómo podrían las cosas. Ayer mismo declaraba el secretario de Gobierno que ya existía un acuerdo, ¿no? de sacar adelante esta reforma e incluso rescatar el tema de la reforma eléctrica. Entonces, pues es un reto muy importante, digo, escuchando a Víctor, a Juan Luis, de que hablan de que hará la defensa Alejandro Moreno, pues estamos esperando que el propio Alejandro Moreno lo diga, ¿no? Más allá de mantenerse en la retórica de querer conservar la alianza opositora, de hacer equipo, pero vamos, en la toma de decisiones actuales realmente, que para qué lado está jugando Alejandro Moreno. Entonces, y bueno, en el caso de la reforma, pues como todos los asuntos, ¿no? Las cosas son perfectibles, nuestra democracia nos ha costado mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho dinero, y creo que si hay oportunidades de mejora son dignas de analizarse, a reserva de que precisamente sea eso, que traigan beneficios, no perjuicios. 7:44, más del contexto de nuestro tema esta mañana. El pasado miércoles 12 de octubre, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que el PRI no va a apoyar la reforma electoral que la Presidencia de la República enviará al Congreso Federal. El priista sostuvo que no avalará nada que dañe al INE ni al Tribunal Federal Electoral, aunque sostuvo que su partido buscará construir acuerdos y consensos que beneficien a un régimen democrático en el que participen todos los partidos políticos. Tras la revelación del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el senador panista Damián Cepeda llamó a su partido a romper la alianza electoral con el PRI y sostuvo que era previsible que el PRI, al abrir acuerdos con Morena, incluyera algo más que solo el tema de la ampliación del plazo de los militares en las calles. Mientras Morena y sus aliados confían en que el PRI apoyará la propuesta de reforma electoral que impulsan, la oposición se prepara para dar la batalla en el Congreso Federal y en el Senado, a la espera de la decisión que tome el Revolucionario Institucional. ¿La discusión sobre la reforma electoral se convertirá en la madre de todas las batallas legislativas?
¿Será la reforma electoral la que dé paso al renacimiento del primor? ¿Qué ganará la sociedad de este proceso legislativo? Gracias a Tere Garay, nuestra directora de noticias, por la cápsula de contexto. Y bueno, preguntarles justamente, pues se vislumbra ahí un fortalecimiento de este famoso primor, es decir, pues las fuerzas del PRI y de Morena juntas. Algunos analistas han sostenido muchas veces que pues son en realidad primos hermanos, así que pues han terminado otra vez de la manita. ¿Tú cómo lo ves, Víctor Alfonso? ¿Es la oportunidad justamente de que el primor resucite? No, de ninguna manera, mi estimado Ángel. Yo creo que en estricto sentido las leyes son objeto de ser perfectibles y que naturalmente en ese proceso, en la materia electoral, hay diversos asuntos que requieren de atención, de modificación y de mejoramiento. Y que naturalmente eso es lo que se estará discutiendo en el proceso legislativo para provocar precisamente llegar a acuerdos y a consensos. Sin embargo, la postura del PRI, la postura del presidente Alito Moreno ha sido muy clara. No se va a apoyar ninguna reforma electoral que venga desde presidencia. No se está trabajando con Morena para construir una reforma electoral en conjunto y sobre todo, y lo más importante, se va a trabajar por defender al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial sobre todas las cosas, para garantizar su autonomía y para garantizar que la democracia en México siga evolucionando hacia un modelo en el que se nos beneficia a todos y no solamente a unos cuantos. Gracias, Víctor. Jesús, estamos viendo pues la resurrección del primor. Lo que estamos observando es que esta iniciativa se ha tardado. ¿A qué me refiero? Particularmente a que los magistrados electorales se elijan por el pueblo. Es decir, que el pueblo mismo sepa quiénes son los que van a sancionar y cómo lo van a hacer a partir de ese sistema de justicia electoral. Bueno, y para eso también se requiere reducir el presupuesto destinado a la organización de elecciones. Y esto es lo que duele justamente a los demás y a todos los partidos. ¿Por qué? Pues porque en este momento quizá la mayor cantidad de población está con Morena y que luego no haya duplicidad de funciones. Esto ya se esperaba, ya se analizaba desde la parte anterior a este proceso federal pasado, en donde el INE fuera única y exclusivamente el único garante justo de esa democracia, pero en todo el país. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Jesús. Preguntártelo también, Juan Luis, estamos viendo cómo se reconstituye, cómo renace el famoso primor, o nunca estuvo muerto. Fíjate qué raro, Ángel, escuchar ahorita las palabras de el digno representante de Morena, a quien respeto, por supuesto, pero qué difícil es hacer política con personas como las de Morena, en las que la amnesia es prácticamente una enfermedad pues de todos los días. Hay que estarles recordando la historia, hay que estarles recordando sus luchas, hay que estarles recordando lo que tanto pregonaron en campaña durante tanto tiempo, que hoy han traicionado en una condición de estar ebrios de poder, como Mario Delgado, presidente de Morena, que dijo que el INE o se renueva o se debía exterminar. Mi estimado Ángel, en este país nadie había hablado de exterminar a la autoridad electoral. Es algo que nunca había sucedido en la historia de México. Y hay que recordarles, en ese afán de estarles refrescando la memoria, que el INE ha garantizado 3 alternancias políticas en el país, con eficiencia, con certidumbre y en paz. Debe seguir siendo garante de la imparcialidad electoral en este país. Y sí, hay una alarma nacional porque Morena quiere desaparecer al INE. Bueno, son las 7:50. Mi estimado Sergio Camacho, decía yo, ¿estarán resucitando al primor o es que en realidad nunca se murió? Mira, Ángel, pues esta llamada reforma electoral tiene un gran contenido
o un impacto político, ¿no? Como para hablarse de una reforma política. Porque, bueno, pues evidentemente los asuntos técnicos que trae de redistritación y otros asuntos para la representación proporcional, pues podría generar más bien un impacto muy fuerte en la existencia y participación de los partidos. Y bueno, pues en este sentido podría tener también este impacto, ¿no? De finalmente en qué lugar de esta vida política se pone el Partido Revolucionario Institucional. Seguirá generando acuerdos para mantenerse, pues, no de aliado, pero más bien de no ser atacado por el gobierno federal, o mantendrá la alianza, o se mantendrá dentro de la alianza opositora. El asunto es de que el secretario de Gobernación, el presidente manifestaron de estar abiertos a la negociación de la reforma. Lo importante sería abrirse a la negociación de buscarle mejoras, de buscarle alternativas de mejora al INE, insisto, no de perjudicarle, o nada más las negociaciones son para que se dé tal y cual la quiere él su reforma. Bien, muchas gracias, Sergio. 7:52. Esta es la mesa de análisis político de RR Noticias. Hoy estamos hablando acerca, pues, de esto que arranca esta semana ahí en la Cámara de Diputados. Ya lo dijo Ignacio Mier, el coordinador de los legisladores morenistas. El tema de la reforma electoral, algo que ha preocupado a muchos porque, pues, hay una intención clara de desaparecer el INE y crear, pues, una pantomima que se va a llamar un espantapájaros que se va a llamar el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, y que va a estar diseñado a gusto, como un traje a la medida para la 4T, y eso me preocupa profundamente, nos preocupa a muchos, porque pues sería una grave violación a pues las instituciones electorales y un franco retroceso de lo que como sociedad hemos venido construyendo a lo largo de 30 años. Entonces, preguntarte, Víctor Alfonso Cuevas, pues el tema de lo que trae la reforma electoral que ya adelantó el presidente en su momento y que también han mencionado algunos legisladores morenistas, pues sí da miedo, ¿no? Completamente, mi estimado Ángel, y es que no es para menos. Bien lo reflexionaba Juan Luis hace unos momentos. El Instituto Electoral de nuestro país durante estos 30 años de autonomía ha sido el garante de que precisamente la paz pública sea la norma en los procesos electorales y en las transiciones políticas que ha vivido nuestro país. Y el día de hoy, esta afrenta a la que se expone pareciera más bien que solamente es una venganza, una vendetta de López Obrador para saldar aquellas cuentas fantasiosas de que el Instituto Federal Electoral en el 2016 le robó la elección a la presidencia de la República. Precisamente un hombre que vive en el pasado es incapaz de tomar decisiones en el presente y construir un futuro mejor para todos los mexicanos. Ese es el gran mal de López Obrador, y por eso precisamente está pasando a la historia como un presidente retrógrado, como un movimiento que lo que está haciendo es llevar a México a condiciones deplorables en economía, en seguridad, y hoy lo que quieren es garantizar que ese México no les voltee la tortilla en las elecciones, porque precisamente, como bien lo decías, es un traje a gusto, a la medida el que están planteando, y por supuesto que la oposición no va a permitir que esta reforma pase. Gracias, Víctor. Jesús Méndez Aguilar, es que ahí es donde está la bronca, cambiar las reglas para que me quede justo a mi gusto, como 4T. No parece planteada así esta reforma electoral, Jesús. Ojalá que así fuera. Sin embargo, no es así. ¿Por qué razón? Porque uno de los elementos específicamente torales del Instituto Nacional Electoral es la imparcialidad. Y la imparcialidad la tuvo por 80 años el partido en el poder. Y desde ese punto de vista, a mí me parece entonces que tenemos que terminar justamente con el interés de los titulares de los gobiernos de los estados en asuntos de esta naturaleza. Es decir, inclinar la balanza. Y frente a eso, aun cuando era ciudadano o los miembros del Instituto Nacional Electoral ciudadanos, bueno, pues es pertinente de alguna manera referirnos y analizar específicamente qué es lo que queremos. Y en ese sentido los partidos no podemos engañarnos de que este juego no se daba.
por supuesto que se daba y estaba latente. Por ello, de ahí justo es que quien elija a los jueces, pues sea el pueblo. Bueno, muchas gracias, Jesús. Preguntarte, Juan Luis Íñiguez, pues sí, estamos como que en el mes de Halloween y Día de Muertos y todo eso. Si da miedito esta película de terror que nos plantean con la desaparición del INE, ¿no? Por supuesto que no solo da miedo, sino también pavor que este gobierno pretenda regresar el reloj político de este país más de 40 años. Es una verdadera preocupación, Ángel, y sobre todo la forma tan simplista como los pregoneros del sistema lo pretenden defender. Mira, de verdad, esta reforma que pretende Morena en materia electoral pretende de manera categórica, hay que decirlo, asegurarle ventajas irremontables a la gente de la Cuarta Transformación, tener a los árbitros electorales a modo, es decir, alinear a los organismos electorales a los intereses de Morena. No hay, por supuesto, buena fe ni ánimo democrático en los dichos del presidente de la República ni de sus propagandistas. Esto pretende, Ángel, el retorno de un partido hegemónico. ¿Se acuerdan? Hace algunas décadas, como el PRI, pues prácticamente era un partido invencible, en donde se imponía con base en la situación del control electoral. Pues ahora lo quieren repetir. El PRI está buscando reformarse y reconciliarse con la historia. Ojalá que los de Morena se den cuenta del daño que le pueden hacer a México. Gracias, Juan Luis. Sergio Camacho, la película de la destrucción del INE da más miedo que la de El Aro o la de Halloween. De cualquier, Ángel. Sí. Sí es un asunto muy preocupante, insisto, nuestros procesos electorales y la política mexicana definitivamente tiene muchas y que son necesarias áreas de mejora. Sí. Pero evidentemente este planteamiento que, como muchas otras cosas que ha manifestado el presidente, tomémoslo así, desde la buena intención, pues pretende generar esa concentración del poder que, como decía Juan Luis, ¿no? Bueno, pues generaría partidos, gobiernos hegemónicos que evidentemente no le trajeron nada de salud a nuestro país. Este tema de la reforma, vamos, es algo inadmisible, que si bien y que existieran las oportunidades de mejora, nos ha costado tanto tiempo, tanto esfuerzo, y lo ha venido manifestando todos los compañeros, el lograr esta sobreregulación que tenemos, como en muchas cosas que existen en nuestro país. ¿Por qué? Porque efectivamente existe esta desconfianza en las personas que toman las decisiones en cualquier ámbito, ¿no? Y en este caso, en materia electoral o en materia política, bueno, pues está esta desconfianza que genera esta sobreregulación, pero al final una sobreregulación costosa, pero sana, para estar garantizando la mayor imparcialidad. Ahora poner esto en riesgo, bueno, pues genera un riesgo enorme para el futuro. Sin duda. Gracias, Sergio. Son las 7:59. Vamos a la ronda final de comentarios. Por tiempo serán 30 segundos para cada uno de nuestros invitados a la mesa. Indiscutible, es necesaria una reforma en el Instituto Nacional Electoral. Hay enormes áreas de oportunidad. El tema, por supuesto, de los consejeros, que tiene que ser pulido para que no haya cuotas de poder ahí al interior del INE. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral a día de hoy es el producto de un esfuerzo de décadas, de 30 años, para volverlo ciudadano, donde el 98% de la estructura del INE son ciudadanos como tú y como yo, y solamente pues una parte muy pequeña de ellos son gente que viene del terreno de la política. Sin embargo, hay una intención para desaparecer a este instituto electoral y con ella pues también acabar con los enormes avances democráticos que hemos logrado en este país a lo largo de los años, y es nuestra responsabilidad como ciudadanos el impedir, obviamente, que nos pulvericen, nos desaparezcan al INE. Víctor Alfonso Cuevas, 30 segundos, comentario final. Fíjate, mi estimado Ángel, que el cinismo de don Chucho Méndez al decir ojalá que fuera un traje a la medida es lo que muestra de cuerpo entero a los seguidores del movimiento de López Obrador, porque precisamente es lo que pretenden, tener una organización de elecciones muy similar a lo que se vive en Venezuela, para precisamente garantizar su permanencia. Y lo quieren garantizar porque tienen pavor. Saben que cuando a López Obrador le llegue la hora de ser juzgado por la historia, su lugar va a ser allá, en el basurero
donde están las peores tragedias de nuestro país. Gracias, Víctor. Jesús Méndez Aguilar, 30 segundos, comentario final. Bueno, Ángel, creo que tienes toda la razón, no a cuotas de poder. La democracia requerimos necesariamente institucionalizarla y en este momento creo que es oportuno. Hay ventajas y desventajas indudablemente que van a estar en el interés de los partidos políticos para tener esto, pero sin embargo se necesita liberar justamente a esas cuotas de poder para que efectivamente se dé la democracia, pero de manera institucional. Gracias, Jesús. Juan Luis Íñiguez, 30 segundos, comentario final. Por supuesto que no debe transitar una reforma electoral que atente contra la autonomía del INE y de los tribunales. A mí me gusta la propuesta del Partido Acción Nacional en relación a que exista una segunda vuelta en las elecciones presidenciales que garantice de legitimidad al nuevo gobierno, que favorezca la condición de un gobierno plural y con mayor gobernabilidad para el país, que se pueda legislar de manera constitucional las elecciones internas de los partidos, que se prohíba y sancione el uso de los programas sociales, que se anulen las elecciones cuando intervenga el crimen organizado. Sí a una reforma que le haga bien al país, no que controle a los órganos electorales. Don Sergio Camacho, cierra usted la mesa esta mañana. Ángel, pues si el PRI se mantuviese con la alianza opositora y esta reforma electoral no trascendiera, se perdería una enorme oportunidad o perderíamos el tiempo de que como ha sucedido cada sexenio, se generan mejoras y mejoras a este vehículo que parece que es el adecuado electoralmente. Que si tiene, insistimos, muchas áreas de mejora, como lo han manifestado todos, claro, y sobre eso se debe trabajar. Desafortunadamente, si se está peleando o si la única opción sobre la mesa es este traje a la medida, pues se va a perder el tiempo de poder generar realmente reformas que mejoren este vehículo conductor de las elecciones en nuestro país. Y vamos, al final, más que retroceso, vamos a vivir un periodo de estancamiento a este respecto. Bien, pues agradecerles mucho esta mañana sus puntos de vista a propósito de esta reforma electoral, que vamos a seguir muy de cerca la discusión que se dé en las cámaras al respecto, y darles las gracias por darnos sus puntos de vista. Esta mañana te despido, Víctor Alfonso Cuevas, gracias por estar con nosotros hoy. Que tengan excelente miércoles, mi estimado Ángel. Igualmente para ti. Mi querido Jesús Méndez Aguilar, feliz miércoles. Gracias y un abrazo a todos los miembros de la mesa. Que estés muy bien. Don Juan Luis Íñiguez, Chiva hermano, ya hay una esperanza en el horizonte con la llegada del señor Hierro. Se vienen las Chivas de Hierro, mi estimado Ángel, hay que estar emocionados y atentos. Un abrazo. Que así sea, que tu boca sea de profeta, mi querido Chiva hermano. Don Sergio Camacho, muchas gracias. Don Ángel, un abrazote a ti, a todo el equipo de RR Noticias, a mis compañeros de mesa y a todo tu auditorio. Gracias a los cuatro, nos encontramos dentro de 8 días, 8:03, regreso enseguida contigo. RR Noticias.